capítulo 3, versículos 1 y 2, y seguimos tratando el tema de la madurez espiritual, el crecimiento espiritual. Vamos a hablar sobre el camino a la madurez espiritual. ¿Se está oyendo esta cosa? ¿No se oye? Bueno, tengo que hablar más fuerte entonces. Bueno, ya estoy operado, no puedo usar tampoco. 1 Corintios 3, versículo del 1 al 2. Y diga amén cuando lo tenga. Dice de esta manera la palabra de nuestro buen Dios: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vamos a orar. Señor, rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija durante esta exposición. Habla a nuestra mente, habla a nuestros corazones y permítenos ser tocados por tu gracia, edificados por tu Espíritu. Ilumínanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es un tesoro inagotable de verdad, pero también de sabiduría, porque ella es la voz viva de Dios. Es esa voz que es descrita como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y del corazón y discierne tu pensamiento y mi pensamiento, haciéndonos entender la voluntad de Dios y nuestra necesidad de alinearnos con ella. Hoy nos detenemos en una porción de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, un pasaje que en un principio podría sonar como un reproche, pero que en realidad es una amorosa exhortación a la madurez espiritual. Por eso él dice: yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Claro está, no está buscando denigrar la figura de los creyentes, está buscando confrontarlos, corregirlos para ayudarles en el proceso del crecimiento. Así como tú y yo necesitamos todos los días ser ayudados en el proceso de crecimiento. Porque todo creyente está en un proceso de crecimiento. Y en la esperanza, en la convicción de lo que dice la Biblia, sabemos que Él llevará a buen puerto tu vida y mi vida. Primero, porque está todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos. Segundo, porque ha comenzado una obra a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo en ti y en mí, y esa obra no se ha detenido. Dice: el que comenzó en vosotros la buena obra y da esta promesa, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos nosotros estamos siendo precisamente objeto de la mano poderosa de Dios, trabajando para transformación, madurez y crecimiento. Y eso es algo muy bueno, eso es algo extraordinario, y es en lo cual debemos de enfocarnos. Lastimosamente a veces solo nos detenemos para mirar las pajas y no nos damos cuenta que Dios sigue trabajando en cada alma, en cada vida, en cada corazón. Y así como Dios está trabajando en otros, también está trabajando en ti y está trabajando en mí. El examen de este texto, comparándolos con otros tantos de la Escritura, nos permite ver la profundidad del llamado de Dios para que maduremos y crezcamos en la persona de Jesucristo. Y lo primero que debemos de considerar es la condición del creyente carnal. Este pasaje, amados hermanos, que acabamos de leer, nos confronta con la triste realidad de la inmadurez espiritual en la iglesia de Corinto. Una iglesia que, si usted lee el capítulo 1 y capítulo 2, se dará cuenta que dice la Biblia que había sido enriquecida con todo don espiritual. De hecho, cuando usted lee la lista de dones que hay en el capítulo 12, podemos encontrar que había gente facultada con distintos carismas para hacer distintas funciones. Pero lastimosamente su condición inmadura estaba echando por tierra todo esto. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Y es aquí donde debemos detenernos en el caminar como cristianos
para enfocarnos en las cosas que van a contribuir a la edificación, al crecimiento y a la madurez. Pablo identifica a estos creyentes de Corintio como carnales, como niños en Cristo. Pero fíjese que al utilizar el término niños en Cristo, lo hace para que ellos vean su condición inmadura, pero lo hace desde la ternura y desde un deseo profundo de que haya madurez y crecimiento en ellos. Eran creyentes que, a pesar de haber nacido de nuevo, eran creyentes que, a pesar de ya ser personas en las cuales estaba el Espíritu Santo, se comportaban de una manera que reflejaba más los deseos de su naturaleza caída que los deseos del Espíritu. Hay una realidad, hay una ley que es espiritual, y es que la Biblia enseña que cada quien se vuelve de esclavo de aquel a quien le entrega el control de su vida, sea el pecado para muerte o al espíritu para crecimiento. Entonces, desafortunadamente, los creyentes de Corintio, aunque tenían el espíritu en su vida, le estaban dando el control de ella en realidad a la carne. Y cuando uno le da el control a la carne va a traer sus frutos, que contrastan con los frutos del Espíritu. Y esto es una alerta para que nosotros reflexionemos en ello y seamos capaces de entender que si no cuidamos de nuestra alma, no cuidamos de nuestro corazón y de nuestra espiritualidad, al igual que los corintios, podemos terminar en carnalidades, en inmadureces y en infantilonería cristiana. Y eso evidentemente no es el plan de Dios para tu vida y mi vida, porque el plan de Dios es crecimiento, es maduración, es ser fecundos. La Biblia dice ser llenos con el Espíritu Santo. ¿Por qué ser lleno con el Espíritu Santo? Porque cuando uno vive a plenitud, controlado por el Espíritu, este va a producir sus frutos: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos frutos contribuye no solo a tu madurez y a tu crecimiento, sino que colaboran y contribuyen para la multiplicación del reino y la extensión del reino, y hacen que tú y yo seamos la luz que se pone en alto con el objetivo de brillar conforme al plan y a la voluntad de Cristo, quien dijo: vosotros sois la luz del mundo. Mis queridos hermanos, esto nos tiene que hacer reflexionar, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne. Vaya conmigo por favor a Primera de Pedro capítulo 2 al versículo 2, porque esto que leímos en Corintios lo dicho por Pablo, pero vamos a ver que hay una armonía perfecta entre cada uno de los siervos de Cristo. Y vamos a ver cómo Pablo ahora va a enfocar esto de una manera positiva y edificante y que nos motiva a la reflexión. Él dice: desead, palabra que está en tono imperativo, como si fuera una exhortación y un mandato. Es algo que los creyentes tienen que ejecutar en sus vidas. El deseo, dice, y habla entonces ahora de la condición, dice: como niño recién nacido, la leche. Todos nosotros sabemos que cuando un bebé viene al mundo, usted no le va, un recién nacido, usted no le va a dar un pedazo de carne. Usted va a tratar de darle a toda costa la leche materna, y que el bebé, cuando tiene hambre, ¿qué es lo que uno ve? Cómo busca esa leche. Bueno, de igual manera lo que está diciendo es lo siguiente: ¿sabes qué? No seas niño en términos de la carne, pero sé como un niño en términos espirituales. Así como un bebé busca la leche de la madre, tú tienes que desear con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón esa leche espiritual que viene de Dios, que viene del Espíritu, que viene de la palabra, y que no está adulterada, que no está contaminada, sino que es pura, que es santa, que es benigna, que es buena, que es nutritiva. Todos nosotros sabemos, yo no soy doctor, pero es lo que he oído, tengo 3 hijos y fue lo que nos explicó el médico, que un bebé recién nacido crece más y más saludable cuando lacta que no con otras cosas. Hermano, usted va a crecer de manera saludable a medida que usted, como un niño, desea más y más el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el alimento que viene de Dios,
alimento que no está adulterado, que no está contaminado por el pecado, que es puro y que produce pureza. Dice la Biblia que si usted hace esto, usted va a crecer. Note cómo dice Pedro, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando anhelamos las cosas de Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios, el resultado va a ser crecimiento. Entonces tú y yo, en términos espirituales, como niños tenemos que anhelar esto. Pedro utiliza la misma analogía de la leche, pero en un contexto positivo. El nuevo creyente debe desear la leche espiritual para crecer. El problema de los corintios no era que desearan la leche, sino que después de un tiempo se negaban a pasar al alimento sólido. Querían seguir en la leche. El nuevo nacimiento produce un apetito por la palabra. Es un proceso necesario, pero no es el fin del camino. En otras palabras, empezamos como niños, pero Dios espera que crezcamos. Y el modelo por excelencia es Jesucristo. Después que Jesús es llevado al templo para ser presentado ya como un adulto, cuando tenía 12 años, dice la Biblia que después, y el niño crecía en sabiduría y en estatura. O sea, hubo un proceso de maduración espiritual también en su vida. Hermanos, no podemos tener una vida conformista en términos espirituales. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos de aspirar a crecer más y más y más y más y ser cada día más a imagen de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro modelo. No puede haber un espíritu de conformismo en ti y en mí en términos de crecimiento espiritual. Pablo, poco antes de ser decapitado, ya próximo a su muerte, él mismo llega a decir: yo no pretendo ya haberlo alcanzado. O sea que el crecer y madurar tiene que ser hasta el último instante. Cuando él escribe la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículos 7 al 8, él dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que vienen según la carne no pueden agradar a Dios. La condición de carnalidad no es un estado ideal para un creyente. Eso es lo que contemplamos aquí. Este pasaje de Romanos nos muestra que los designios de la carne son hostiles a Dios. Hacen que usted entre en conflicto con Dios, con su plan, con su voluntad. Y si usted ha entendido el Evangelio, usted no quiere estar en ese conflicto, ¿verdad? Porque usted ha entendido y porque el Espíritu Santo le ha guiado a asimilar la realidad de que vivimos para honrar a Dios en todas las cosas. El mismo Pablo en otra carta expresa: ya sea que comamos o que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Si las cosas simples se hacen para la gloria de Dios, entonces cuánto más las complejas. Definitivamente eso es lo que le da sentido a la vida. Pablo no estaba simplemente en este pasaje de Romanos 8 describiendo un comportamiento neutral, sino una manera de vivir que se opone a la voluntad de Dios. Un creyente carnal como los de Corinto no puede agradar a Dios plenamente en su estado de inmadurez. La salvación no es una licencia para vivir en la carne. La salvación es un llamado a la santificación que nos capacita para dejar esa condición. Usted se acerca a Dios, Dios se acerca a usted. Usted se pone a merced del Espíritu, el Espíritu te va a capacitar para poder vencer todos los obstáculos, todos los pecados, todos los deseos carnales que se están levantando contra ti y que son enemigos para que usted viva para la gloria de Dios.
A eso se refiere cuando dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Claro está, no por tu propia fuerza, sino en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo de Dios, porque para ello, bendito tú. Gracias, mi hermano, por decir falta. Eso es esencial, mis hermanos. No tenemos licencia para vivir de manera disipada. Hay un llamado a la santificación. La Biblia dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Pero Dios también sabe que tú solo no puedes, porque nuestra condición caída muchas veces nos arrastra y nos seduce, nos pasa a todos, una y otra vez. Pero bendito sea Dios que ha dado al Espíritu Santo, el cual dice, no te voy a dejar en el piso tirado, ahora te vas a levantar. Bendito sea Dios que nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos ayuda en nuestras debilidades y confronta a nuestro espíritu con la realidad de los deseos de nuestra carne y pone un celo y un deseo profundo por Dios, de tal manera que nos ayuda y nos levanta para seguir adelante hasta que lleguemos a la patria celestial. Mis queridos hermanos, el sermón de Pablo en 1 Corintios 3 del 1 al 2, que es el texto que estamos tratando, nos enseña que el creyente es parte de un edificio espiritual que es el templo de Dios. De hecho, la Biblia también dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cree usted que Dios va a permitir que su templo esté en condición de inmundicia? No. Por eso trabaja continuamente para que nosotros como templos vivos de Dios seamos cada día mejores. Mis queridos hermanos en el Señor, la transición de leche a la vianda, en el texto que vamos a leer a continuación, apunta al crecimiento en esta construcción, pasando de los cimientos a una estructura sólida y preparada por la obra de Dios. O sea que el Señor nos toma como niños, nos lleva a la adolescencia y nos lleva a la adultez. La diferencia con respecto al mundo natural es que no veremos muerte, porque por medio de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz, los que hemos creído en Él hemos pasado de muerte a vida, de tal manera que la muerte no es el fin de la existencia, sino el paso a lo mejor, a la eternidad junto a Dios. Mis queridos hermanos, dice Efesios capítulo 2, versos 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, dice el texto, en quien todo el edificio, ¿quién es este edificio? Cada uno de nosotros, la iglesia de Cristo. Tú y yo somos como los bloques de esta construcción, todos bien coordinados. ¿Por quién? ¿Quién nos coordina? ¿Quién nos dirige? ¿Quién nos mueve? El Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Qué ocurre con cada uno de nosotros? Va creciendo. Cada uno está en construcción, va creciendo. ¿Para hacer qué cosa? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se da cuenta de esto? Dios sigue construyendo tu vida. Dios sigue trabajando en tu corazón. Dios sigue poniendo bloques. El verdadero cristiano no cesa de crecer, porque el Dios de la gloria trabaja en su vida. Si alguien me dice, soy cristiano y no veo crecimiento, probablemente sea religioso, pero no cristiano, que son dos cosas muy diferentes. Porque toda semilla que cae en buena tierra da frutos, algunos en mayor cantidad o menor cantidad, pero da fruto. Y aquí dice que va creciendo. El autor de los Hebreos, el crecimiento espiritual se ve aquí como la edificación del templo santo. Cada creyente es una pieza en la construcción que Dios está levantando. Tú eres una de esas piezas, mis hermanos. La madurez es el proceso de ser bien coordinado y unido al fundamento principal, que es Cristo. El crecimiento no es solo individual,
El crecimiento es también corporativo. Y Dios usa a la iglesia, usa a los hermanos en la fe como instrumentos de gracia para proporcionar este crecimiento. Porque cuando usted está desalentado y usted llama a alguien y ese hermano te alienta por la palabra, te está ayudando a crecer. Cuando usted está triste y ese hermano te apoya en la tristeza, te está ayudando a crecer. Pero cuando usted está muy alegre y producto de la alegría se pasa de la línea, porque a veces nos ocurre, también Dios manda a alguien siempre. O sea que de alguna manera u otro, cada uno de nosotros formamos parte del crecimiento de otros sin darnos cuenta a veces, y otros también están siendo parte de tu crecimiento. Esa es la bendición de estar en la iglesia. Por eso dice la Biblia que allí envía a Jehová bendición y vida eterna. De hecho, aún a través de las distintas crisis que podemos pasar como iglesia y como individuo, Dios a veces las permite y las utiliza para darnos lecciones de vida y para ayudarnos a crecer y madurar. Porque no es menos cierto que la mayoría de las veces en las crisis es donde más aprendemos, donde más crecemos y donde más maduramos. Hay un dicho popular que dice: los golpes enseñan. Y tenemos que dar a Dios gracias también por las crisis que pueda permitir en nuestra vida, porque lecciones Él siempre deja. Y el que es de Dios entiende que Jehová Dios da y Jehová quita, y que en todo Jehová es bendito, y que en todo Dios tiene un plan y un propósito. Porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, dice la Escritura. El crecimiento no es solo individual, es corporativo. Nuestra madurez afecta la solidez de todo el edificio. Nuestra madurez afecta la solidez de toda la iglesia. Si todos vamos creciendo, todos vamos aprendiendo. Pero si damos rienda suelta a que la carne tome el control, esto se vuelve un campo de batalla. Quiero invitarles a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también, y presta atención porque un versículo va teniendo que ver con lo otro. Vosotros también, hablando a los creyentes que fueron expatriados al Ponto, Asia, Galacia, si usted lee el capítulo 1, se está dirigiendo a creyentes, ustedes creyentes, ustedes también. Y ponga su nombre ahí para que usted vea que encaja con usted. ¿Y cómo se describe a los creyentes? ¿Como qué? ¿Como piedras qué? Vivas. Esto es interesante porque las piedras de una construcción física no tienen vida. Pero la diferencia con los creyentes es que en el templo de Dios somos piedras vivas. Y el proceso natural de algo vivo, ¿qué cosa es? Que nace, crece y se reproduce. Y también muere, y físicamente por causa del pecado morimos, pero la esperanza está en que también resucitamos por el poder de Cristo. Como piedras vivas, mire la palabra imperativa, sed edificados. ¿Cómo qué, mis hermanos? Como casa espiritual. Lo mismo que le ha dicho a los efesios Pablo, lo está diciendo ahora Pedro. ¿Puede ver usted conmigo la armonía que existe entre los apóstoles? ¿Y qué manera tan magistral? Dice, ustedes como piedra viva, sed edificados, y ahora describe cómo deben de ser edificados, como una casa ¿qué? Espiritual. Y un sacerdocio santo, o sea, sean templo de Dios y sean ministros de Dios, sean templos de Dios y sean ofrendas de Dios. Y sabemos que esto era un concepto cristiano. Pablo había dicho a los romanos: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Y ahora Pedro dice: sed edificados como casa espiritual. La iglesia tiene que buscar ser edificada como una casa espiritual, como un sacerdocio. ¿Y el sacerdocio para qué es? Para dar honor y gloria al Padre, para servir al Padre, para ejecutar la misión del Padre, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, no en términos personal, no aislado de, sino en la persona y por medio de ¿quién?
aquel que nos salvó, aquel que nos da vida, aquel que es nuestra esperanza, aquel que es nuestro sustento, aquel que no nos deja nunca y que está todos los días hasta el fin del mundo junto a nosotros y cuyo nombre es Jesús. Es lo que dice la palabra. ¡Qué bendición! Este texto, mis queridos hermanos, complementa el anterior, enfatizando que los creyentes somos piedras vivas en la construcción de esta casa espiritual. La madurez implica que estemos siendo edificados de tal manera que podamos cumplir nuestro propósito, ofrecer sacrificios espirituales. ¿Recuerda usted lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana? Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Cuando tú y yo crecemos como casa espiritual bien coordinada por el Espíritu de Dios, vamos a ofrecer verdadero sacrificio. Eso significa que nuestra madurez no es para nuestro beneficio solamente, sino también para el servicio y la adoración a nuestro buen Dios. Por eso es necesario aprender a discernir entre el bien y el mal. El paso de la leche a la vianda también apunta al desarrollo del discernimiento espiritual. Los creyentes inmaduros no podían discernir lo que era de Dios de lo que era de la carne, en el caso de 1 Corintios, lo que provocaba divisiones y celos en la iglesia de Corintios, a tal punto que uno decía: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de este, y yo del otro. La madurez, en cambio, implica la capacidad de distinguir y elegir el camino de la santidad, porque entiende que solo por la gracia de Dios se es lo que se es, y que aún la sabiduría con la que puedan hablar nuestros líderes espirituales, dice 1 Corintios 3, lea el verso 7, va a decir que es porque Dios la reveló y que era una sabiduría oculta desde los siglos antiguos, dada a los suyos, no para que los suyos se gloríen, sino para que sean instrumentos de Dios de bendición a otros. Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Así como se espera que usted sea maduro, se espera que usted también aprenda a comer alimento sólido. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, mire esto, los sentidos ejercitados, acostumbrados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Porque lo cierto es que estamos expuestos todo el tiempo a lo bueno y a lo malo. Y hay momentos en el cual solo es posible escoger el uno o el otro si se tiene sabiduría y discernimiento de lo alto. Porque a veces el bien es víctima del disfraz del mal, y el mal se presenta como si fuera algo bueno, y se requiere discernimiento. El autor de Hebreos relaciona directamente la madurez con el alimento sólido y la capacidad de discernir. El discernimiento no es un regalo que se recibe pasivamente, sino que es un sentido que se ejercita por el uso. Esto nos enseña que la madurez espiritual se ve en nuestras decisiones diarias, en nuestra capacidad para elegir la voluntad de Dios, incluso en las situaciones más complejas. Filipenses 1, del 9 al 10 dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Pero para qué abundar más en ciencia y en conocimiento? Para que aprobéis lo mejor, para que des tu consentimiento positivo a lo que es mejor, porque esto tiene un fin, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día
de Cristo. Pablo ora para que el amor de los filipenses crezca junto con la ciencia y el conocimiento, la doctrina y el conocimiento, con el fin de que puedan aprobar lo mejor. La madurez no es solo intelectual, sino también implica madurez espiritual e incluso madurez afectiva. Porque somos también personas que tienen emociones y sentimientos. Y las emociones y los sentimientos nos pueden afectar para bien o para mal. Y de no estar bajo el control del Espíritu Santo de Dios, pues puede tomar un rumbo fatal la vida. Pero de estar bien centrada en Cristo puede llevarte a un estilo de vida muy saludable. Un creyente maduro ama con un conocimiento que le permite discernir la mejor manera de agradar a Dios. Eso significa que la madurez se manifiesta en la práctica de un amor sabio y perspicaz que evita los conflictos carnales. Y termino hablando de la gloriosa esperanza del retorno de Cristo. Y alguno dirá, ¿y qué tiene que ver la segunda venida de Cristo con el crecimiento espiritual? Mucho. Porque esto no es menos importante. Porque aprendemos a la luz de la Escritura que la madurez espiritual nos eleva a una perspectiva celestial y eterna. El creyente maduro no se conforma con las cosas de este mundo, sino que vive con la esperanza de la consumación final, que es el regreso de Cristo, que es el día de Cristo. Y si usted tiene duda de lo que estoy diciendo, vaya a Colosenses 3, versos del 1 al 2. Mire lo que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si tienes nueva vida en Cristo, si eres nueva criatura, si estás en Cristo, mira lo que dice: buscad las cosas de arriba. Se refiere al cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no solo debes de buscar, sino que además exhorta a los creyentes a que pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En otras palabras, pon toda tu esperanza en lo que viene. El creyente carnal está inmerso de las cosas terrenales, mientras que el maduro tiene su mente y corazón en las cosas de arriba. Y yo te pregunto, ¿es Cristo el que llena toda tu mente, todo tu corazón, todo tu ser? ¿Está Cristo en el centro de todo? ¿Realmente estás viviendo para Él? ¿Puedes tú concebir tu vida sin tu Cristo en estos tiempos? Un creyente maduro está motivado por la esperanza del cielo. ¿Por qué busco crecer? Porque quiero honrar a mi Señor y quiero hacerlo hasta que llegue al cielo. ¿Por qué creo en Cristo? Porque anhelo el cielo. ¿Por qué espero? Porque anhelo el cielo. ¿Por qué persevero? Porque anhelo el cielo. Aunque no tengamos la misma fe ni la misma doctrina, hay cosas positivas de otros que uno tiene que aprender a reconocer. Hay una persona de la Edad Media, un personaje conocido como Felipe Neri, es italiano. Y el lema de este hombre era: prefiero el paraíso. Es una historia preciosa. Se dedica al cuidado de los niños
Y hay un momento en el cual el Papa le ofrece ser cardenal. Y cuando le entrega la distinción cardenalicia, que era el capello, lo lanza al aire y dice: gracias, yo no quiero ser cardenal, yo prefiero el paraíso. Porque dígame, ¿qué distinción, por muy grande que sea y que haya en esta tierra, puede ser más grande que el reino de los cielos? Ninguna. Y termino con 1 Juan 3, del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, todavía no has vivido. Créeme que no se ha manifestado. Has experimentado un poquito, porque lo que viene es sublime, majestuoso, grandioso. Recuerdo en su lecho, ya casi poco antes de la muerte, fui a visitar a un profesor mío del seminario, era rector de nuestro seminario, pastor de algunos de ustedes aquí, doctor Leoncio Veguía, y bien viejito ya decía: lo mejor no es lo que hemos vivido, sino lo que viene. Porque mire lo que dice aquí: no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermanos, si tú y yo en esta vida, desde que conocemos a Cristo, hemos experimentado tantas bendiciones y tantas cosas buenas, eso significa que nuestra mente no alcanza a comprender. Cuando dice no se ha manifestado lo que hemos de ser, es que todavía hay muchísimo más. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de la segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este texto conecta la esperanza de la venida de Cristo con la purificación y la santidad. La madurez espiritual, en su sentido más elevado, nos lleva a una vida de santificación impulsada por la esperanza de la glorificación. La aplicación es que nuestra esperanza en el cielo no nos hace pasivos, sino que nos impulsa a una vida de mayor obediencia y pureza, en un claro signo de madurez por lo que viene. Entonces, la exhortación de Pablo a los Corintios es un espejo para cada uno de nosotros hoy. Él nos llama a dejar de ser niños. Él nos llama a crecer, a pasar de la leche al alimento sólido. Y este crecimiento no es opcional. La madurez es un proceso intencional que nos lleva a ser más como Cristo, a discernir su voluntad y a vivir con una esperanza que trasciende este mundo. Que la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, amados hermanos, nos dé el apetito por la vianda de la palabra y nos capacite para vivir como hijos maduros para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero el primer paso es entregar tu vida a Él. Si usted aún no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, ríndale su vida a Él. Él pondrá su Espíritu Santo en usted y usted vendrá a ser partícipe de todas estas cosas. Señor, gracias por este tiempo y la bendición de poder meditar en tu palabra, reflexionar en ella, ser tocados por ella. En el nombre de Jesucristo, rogamos tu ayuda y asistencia. Permítenos, Señor, vivir para la alabanza de tu gloria y en la esperanza de la eternidad que viene. Ayúdanos a estar centrados en ti, buscando crecer y madurar. En el nombre de Jesús. Amén.